Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Vamos a retomar el capítulo 8. Si ustedes se acuerdan, habíamos terminado de leer el episodio del encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Y sigue este discurso en el versículo 12, en el que Jesús dice lo siguiente. Jesús volvió a hablar a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo vamos a comentar hoy, solo este versículo, que es un versículo importante. Ustedes se acuerdan que al principio del Evangelio de Juan, en el prólogo, habíamos encontrado esa frase que era la frase central. El Verbo se hizo carne. En el capítulo 1, en el versículo 14, en el prólogo. Y nos habíamos preguntado, ¿cuál es este verbo? ¿Cuál es esta palabra que se hizo carne? Lo voy a recordar brevemente para retomarlo. En el relato de la creación, lo primero que dijo Dios es: sea la luz. Si se fijan en el Génesis, en el versículo 3 del primer capítulo, vamos a volver sobre el Génesis, así que ténganlo marcado. En el versículo 3 dice el Génesis: y dijo Dios, que sea la luz. El Hijo es ese sea que está entre el Dios dijo, y la luz. Todas las criaturas fueron creadas por medio del Hijo, porque el Génesis repite en cada uno de los actos creadores: sea. Dios dijo, sea. Ese sea es el Hijo. Y el prólogo de San Juan, también en el versículo 3, nos recuerda lo mismo. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Por medio de la palabra, por medio del verbo. Ese verbo sea. Juan retoma esta palabra sea, que, como ustedes recordarán, también está en el nombre de Dios, como Dios se lo reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Y Jesús se identifica con ese verbo que en la creación estaba entre el dijo y cada una de las cosas creadas. El sea y el soy. Podemos ver que esta expresión de Jesús que acabamos de encontrar en el versículo 12 es particularmente significativa. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el problema de este texto? Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, se está identificando con la luz, y la luz es una criatura. Y Juan nos ha dicho que el Hijo no es una criatura, sino que estaba con Dios y era Dios desde el principio, desde siempre. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan nos ha dicho que esta palabra no ha sido creada, sino que ha sido engendrada por el Padre en un misterio de amor. Entonces, ¿cómo podemos conciliar este sea, que es Dios, con una realidad creada, como en el caso que encontramos ahora? Yo soy la luz. Pero que antes también habíamos encontrado cuando Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo es posible que Dios se identifique con la creación? ¿Cómo es posible que Dios use imágenes
que pertenecen a la creación. Y acá tenemos que hacer una aclaración acerca de las imágenes de Dios. Porque las imágenes que usa la Escritura para hablar de Dios son imágenes que están tomadas de la experiencia del hombre, de la vida y de la cultura de los hombres que están tratando de decir algo de Dios, pero no son imágenes perfectas, son imágenes de los hombres, de la vida de los hombres. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Dios es Padre, dice algo positivo, quiere decir algo positivo de Dios, dice algo positivo de Dios, pero no podemos pensar o pretender que Dios sea Padre al estilo de los hombres. Al principio de la Iglesia había unos herejes que negaban que Dios fuera Padre, porque negaban que Jesús, que el Hijo fuera Dios. Entonces se preguntaban, ¿cómo puede ser que Dios sea Padre y que el Hijo sea Hijo de Dios? Porque no hay una madre. ¿Cómo es posible que haya habido un parto si no está la madre? ¿Se dan cuenta? La imagen no es perfecta, no podemos pretender que se ajuste en todo a lo que realmente es Dios. Además, cuando decimos que Dios es Padre, hacemos referencia a una relación que en cada persona es distinta, porque depende de su propia historia, depende de la relación que cada uno haya tenido con su padre. Y conocemos muchos casos de padres violentos, de padres que abandonan. ¿Cómo puede experimentar una persona que ha tenido esta experiencia la paternidad de Dios? Y en el Antiguo Testamento encontramos también muchas otras imágenes referidas a Dios que son tomadas de la cultura y de la experiencia histórica del pueblo de Israel. Imágenes tomadas de la vida militar, por ejemplo, que a nosotros nos resultan lejanas y a veces hasta nos resultan negativas. Pero no olvidemos que estas imágenes pretenden expresar imperfectamente, pero pretenden expresar algo positivo de Dios. Dios es un guerrero, un héroe. Dios es el Dios de los ejércitos. Y expresan algo positivo, expresan que la defensa, la protección, que la salvación la podemos encontrar solamente en Dios. No olvidemos, son imágenes imperfectas, pero quieren transmitirnos algo positivo y verdadero. Eso es lo que tenemos que encontrar. Son imágenes imperfectas, incluso a veces pueden traicionar la realidad de Dios. Sobre todo cuando buscamos una adecuación perfecta, como esos herejes en el siglo IV, al principio de la Iglesia. Si Dios es Padre, la realidad de la paternidad de Dios debería ser idéntica a la realidad de la paternidad del hombre. No es perfecta adecuación, no es perfecta identidad. Hay algo positivo, pero hay muchas cosas que no concuerdan. Pensemos en Abraham, que vamos a escuchar hablar de él en este mismo capítulo 8. Abraham es padre, pero la paternidad de Abraham no es una paternidad ideal. Abraham tenía 2 hijos, uno con la esclava Agar, que se llamaba Ismael, y el otro con Sara, su esposa, Isaac. Y Abraham abandonó al hijo de la esclava, lo echó a la esclava con su hijo y se quedó con Isaac. Es verdad que
Abraham ama a su hijo. Pero también es verdad que la paternidad de Abraham es una paternidad selectiva. Isaac, el hijo de Abraham, también tiene sus preferencias. Tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el primero, el primogénito, pero prefiere a Jacob, el segundo. ¿Se acuerdan la historia? Jacob le compra la primogenitura por un plato de lenteja, pero el primogénito, el que había nacido primero, era Esaú. Y cuando Jacob le roba la bendición a Esaú, y Esaú se va a quejar a su padre y le pide otra bendición, Isaac no lo bendice. Dice que se le acabaron las bendiciones. Jacob tiene 12 hijos, pero prefiere a José, el hijo de su esposa preferida, y lo amaba más que a sus otros hijos, los hijos que había tenido con sus otras mujeres. Conocemos la historia. Los hermanos de José lo venden como esclavo, pero en el fondo este acto es el fruto de una paternidad muy débil que hace preferencia entre los hijos. Esa es la causa. Las rencillas, las envidias, vienen de esta preferencia, de un padre que hace diferencia entre sus hijos. Para corregir esta idea, Pablo repite 3 veces en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Efesios: Dios no hace acepción de personas. Dios es Padre, pero no Padre como Abraham, no es Padre como Isaac, no es Padre como Jacob, porque Dios no hace acepción de personas, no ama a uno más que a otros. Dios es Padre de todos. Vemos entonces que las imágenes que usamos para hablar de Dios no son 100% efectivas para describir lo que Dios es en verdad, y sin embargo son imágenes necesarias porque no tenemos otra forma de hablar de Dios, no tenemos otra forma de acercarnos a Él y de entrar en su misterio. Volvamos al versículo 12 de este capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso cuando Jesús dice ahora que Él es la luz del mundo, está usando una imagen. No se está identificando con la luz como criatura. En la creación Dios dijo, sea la luz, y el Hijo es el sea, no la luz. Y sin embargo, Jesús se identifica, dice, yo soy la luz, porque la luz en el mundo hebreo es un elemento particular, porque la luz en el Génesis y después en la interpretación del Génesis es considerada una manifestación de Dios. Es una criatura, ciertamente, pero es la primera criatura. Y tiene una característica que la diferencia de todas las otras criaturas, porque la luz precede al tiempo. Cuando Dios crea la luz en el versículo 3 del primer capítulo del Génesis, aún no había empezado el tiempo. ¿Cuándo comienza el tiempo? Biblia en mano, miremos el capítulo 1 del Génesis. ¿Sí? ¿La tienen a mano? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz.
y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. En la mentalidad del pueblo judío, esta criatura particular que es la luz es coeterna con Dios, porque fue creada antes del tiempo. Cuando Dios dice, pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, ahí empieza el tiempo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Todo lo que existía antes de este pasó una tarde, pasó una mañana, todo eso es anterior al tiempo y es considerado en el mundo hebreo como coeterno, porque antes del tiempo está la eternidad. Coeterno con Dios. Disculpen que haya hecho esta larga explicación, pero es muy importante este versículo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, los judíos que lo escuchan entienden bien lo que Jesús está diciendo. A nosotros nos cuesta un poco más entender el alcance de esta frase, por eso es necesario explicarla bien. La imagen no es perfecta, porque no es una criatura Jesús, es el Hijo de Dios, pero contiene un elemento positivo que es el que Jesús subraya y que los judíos entienden bien. Es la coeternidad del Hijo que aquí se les presenta en la persona de Jesús. Juan ya nos había hablado del Hijo y del Hijo como luz en el prólogo. Los hago ir al prólogo de Juan en el primer capítulo. Busquemos el prólogo. Capítulo 1, del versículo 4 al 9. En ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Juan el Bautista no es la luz. El único que puede ser luz es el Hijo, porque luz hace referencia a la coeternidad con el Padre. Juan dice entonces, en el Evangelio, Juan dice, Jesús es la luz del mundo. No solamente es luz porque ilumina nuestras vidas, porque le da un sentido a nuestra vida en medio de las tinieblas de la historia, en medio de las tinieblas de la historia personal, en medio de las tinieblas de la historia de la humanidad. No solo eso, Jesús es luz porque es coeterno con el Padre. Vive desde siempre con Dios, en Dios, junto a Dios. Imagínense antes de la creación. Volvamos al Génesis. En el versículo 2 de este primer capítulo, las tinieblas cubrían el abismo. Las tinieblas cubrían el abismo. En estas tinieblas que cubrían el abismo, brilla la luz. La luz brilla en la oscuridad. Lo mismo nos dice Juan en el prólogo. Lo acabamos de leer. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Jesús es la luz del mundo, porque así como brilló la primera luz en la oscuridad del Génesis, Jesús brilla en la oscuridad de este mundo y nos revela a Dios.
Por eso en el prólogo, Juan, en el versículo 18, nos va a decir: a Dios no lo ha visto nadie jamás. No solo porque Dios es invisible, sino principalmente porque el mundo estaba en tinieblas. A Dios no lo ha visto nadie jamás, solo el Hijo que nos lo ha dado a conocer. Así como ha brillado la primera luz en la oscuridad del abismo, desde la eternidad, y esa luz está separada de las tinieblas, así Jesús viene a alejar las tinieblas de este mundo, iluminando a todo hombre para que todos conozcan a Dios. En el libro del Apocalipsis va a decir Juan, nos va a decir Juan, pero habla Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que al principio ha iluminado el misterio de Dios. Es este Jesús que ahora lo sigue iluminando hasta el fin de los tiempos. ¿Se dan cuenta que no se refiere solamente al aspecto afectivo de la luz? La luz nos da confianza, la luz nos permite reconocer las cosas, nos da seguridad. No, habla de algo más profundo. Yo soy la luz del mundo. Cristo es la revelación en el mundo del rostro del Padre. La revelación del Padre, la primera, la última, la única revelación del rostro del Padre. Mientras que los hombres a lo largo de la historia han buscado imágenes para describir la realidad de Dios, todas imágenes imperfectas: guerrero, héroe valeroso, jefe, muchas otras. Jesús, en cambio, es la revelación del Padre perfecta, desde el inicio de la creación, y es la plena revelación del Padre hoy en nuestra historia. Nuestras imágenes imperfectas alcanzan la perfección en Cristo, que es la revelación perfecta del rostro del Padre. ¿Cómo es Dios? Dios es Jesucristo. ¿Cuál es el rostro de Dios? El rostro de Dios es el rostro de Jesucristo. Dios es un héroe valeroso, como dice el Antiguo Testamento. Sí, es un héroe valeroso, pero como crucificado. Porque Jesús, el Hijo, iluminó el misterio de Dios al principio de los tiempos y lo hace también para nosotros, ahora en el tiempo. Juan está tomando distancia del camino narrativo, de todas esas imágenes con las cuales el Antiguo Testamento hablaba de Dios. Toma distancia de estas narraciones. Él quiere introducirnos en el misterio de Dios. Lo hace para su comunidad, que, como ya sabemos, ha sido expulsada de la sinagoga. Ya no puede escuchar la lectura del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y Juan debe reescribir la historia de la alianza, y lo hace a través de los ojos de Jesucristo. Relee toda la antigua alianza, todo el Antiguo Testamento, esa primera alianza, a la luz de Jesucristo, a la luz de la segunda alianza. La luz primera, entonces, que reveló al universo el Padre, es esa misma luz que está brillando ante nuestros ojos, ahora, en esta nueva escritura de la palabra de Dios, en el Evangelio. Entonces, yo soy la luz del mundo.
Jesús está diciendo, si me quieren comprender, si quieren saber quién soy, tienen que ir al principio, porque yo soy desde antes de cualquier alianza. Esto es importante, porque Jesús ahora ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, pero en todo el resto también del Evangelio de Juan, se enfrenta con una legislación de este pueblo judío que lleva siglos. Una legislación que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Y continuamente los judíos le han dicho y le van a seguir diciendo, pero Moisés dice, pero el sábado, y nuestros padres nos han enseñado que las mujeres adúlteras deben ser apedreadas y lapidadas. Inmediatamente después de este episodio de la mujer adúltera, Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. Como si dijera, no se enreden con todas esas legislaciones. Yo soy desde antes de la alianza, porque yo ya existía, yo ya era antes de que cualquier alianza fuera estipulada. Y por eso Jesús va a decir continuamente, sus padres les dijeron, pero yo les digo. Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero lo hizo por la dureza de los corazones de ustedes. Pero yo les digo que al principio Dios los hizo una sola carne. Lo que Jesús ha visto en el rostro del Padre, eso es lo que les está revelando. Antes de toda alianza, el Hijo revelaba al universo el misterio del Padre. Y esto es verdad también hoy. Cristo continúa revelándonos al Padre a través de la palabra, a través del pan de la Eucaristía, a través de la carne de nuestros hermanos. Todo es revelación del misterio del Padre, porque el Verbo se ha encarnado en toda carne. El Verbo se hizo carne. Y por la encarnación, toda carne es capaz de esta luz. No unos pocos, toda carne. Si Él es luz, nosotros que somos carne de Cristo, también somos luz para el mundo. Podemos ser luz y revelación de esa luz que es desde el principio, antes de que el hombre corrompiera la figura a través de tantas imágenes y representaciones imperfectas. Porque Cristo nos llevó al misterio de Dios como era al principio. Ese misterio de la vida de Dios que desde siempre hace una cosa, amar. Y todas las obras que nosotros podemos considerar en Dios son distintas manifestaciones de este único acto del que Dios es capaz. Si no lo hiciera, dejaría de existir. Un solo acto, amar. La creación es un acto de amor. La libertad del hombre creado a imagen y semejanza es un acto de amor. La aceptación del fruto de esta libertad del hombre que le llega a decir a Dios, no quiero. La aceptación de este acto libre del hombre es un acto de amor. La encarnación, la Pascua, toda la revelación que hace Jesús del rostro del Padre mientras está con nosotros, todo es lo mismo,
son gestos o un gesto del amor de Dios. Uno. Podemos describirlo de muchas maneras, porque se manifiesta de muchas maneras, pero brota todo del único acto del que Dios es capaz: amar. No nos olvidemos, Dios es amor. Un amigo mío decía: el amor es un arte, y como todo arte está hecho de detalles. Nos puede hacer bien recordar todos esos detalles que Dios ha tenido con nosotros, todas manifestaciones de su amor. Nos puede hacer bien recordar, pero nos puede hacer mucho bien, mucho más bien, si buscamos caminos para que nuestros gestos de amor se manifiesten. Pequeños gestos, detalles que hacen a nuestra vida, pero que son las manifestaciones de que nosotros participamos de este misterio de amor. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y lo ha llenado de amor. ¿Qué hacemos con ese amor? Dios es luz, brilló antes del tiempo y quiere seguir brillando, con nosotros. Con esto me despido. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente la semana que viene para seguir leyendo el resto del capítulo 8.